La reforma de pensiones está desplegando sus primeros grandes cambios, aunque aún es prematuro para hablar de una industria de FP 2.0, como se le está llamando a las administradoras cuando ya empiece a estar más en marcha esta reforma. Para profundizar en ello estamos con Carlos Millas. Carlos es gerente de renta fija de AFP Capital. Además es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y máster en ingeniería financiera de la UCLA. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar en Mentes del Mercado. Gracias, María José, por la invitación. Partamos con lo más general. En términos prácticos, ¿qué ha significado para Capital tanto el incremento de la cotización a cargo del empleador como el alza en la PGU? Sí, la verdad es que la reforma en sí es algo bastante grande, es algo que de alguna manera atraviesa toda la compañía, toda la organización, requiere mucha coordinación, requiere formar equipos, mesas de trabajo bastante transversales a lo largo de toda la compañía. Y en el caso nuestro, en AFP Capital, ya la planificación de este año consideraba parte de la implementación de la reforma, a pesar de que se aprobó en enero, ya el año pasado se preveía que podía venir esto, por lo tanto estamos con cierta preparación, se han generado instancias de trabajo y obviamente que esto la compañía se ve impactada desde el punto de vista de sus áreas operacionales, sus áreas de recaudación, de pagos, de beneficios, de servicios, toda la estructura se ve impactada, inversiones también, pero en lo que concierne a la PGU y al 0,1% todavía no llegamos al tema de inversiones. Eso mismo quería preguntarte, el 0,1 sigue siendo todavía algo muy marginal. Sí. ¿Cuándo crees tú que podríamos llegar a ver un efecto en cartera? Sí, recordemos un poco el 0,1, porque el aumento de Sí, cotizaciones de un 1% claro, en agosto, eso es lo que entra completo, el 0,1 es lo que va a las cuentas individuales individual. de capitalización y el resto va a otro tipo de beneficio, digamos. Entonces, este 0,1, si uno lo ve desde el punto de vista de inversiones, todavía es muy marginal, es un incremento bastante pequeño. Nosotros esperamos que ya cuando tengamos incrementos del orden del 2-3% de la cotización, ya veamos algún impacto, tanto en lo que tiene que ver con los saldos administrados por FP Capital, como el efecto de la rentabilidad sobre esos mismos saldos y en el mercado de capitales, que finalmente es donde vamos a ver estos movimientos y estas inversiones. Mercer está encargado de los benchmarks justamente para el tema de los fondos generacionales. Sí. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? ¿Cómo se está avanzando en eso? Mercer, como tú dices, efectivamente Mercer fue la consultora que se adjudica la licitación de toda de la superintendencia para colaborar con el diseño y la implementación de los fondos generacionales, estos benchmarks, estos carteras de referencia, donde básicamente nosotros como administradores vamos a ir acercándonos en la gestión de las Ujú. inversiones. Eh, Mercer es una consultora bastante reconocida a nivel global, tiene bastante experiencia en determinación de este tipo de instrumentos. Ahora, nosotros también esperamos que el diseño de estos fondos y de estas carteras de referencia involucre también a los actores que actualmente administramos fondos ¿Hoy día no han sido contactados por de- Mercer? No, esto fue recién hace menos Sí. de un mes, Ujú. por lo tanto estamos en etapas muy iniciales, pero esperamos que dentro del proyecto va a durar en torno a un año, entonces esperamos que en el proceso de elaboración también los incumbentes, los que tenemos experiencia en la administración de activos previsionales, también seamos consultados respecto a cómo hacer de mejor manera esto. Creemos que si la implementación y el diseño del nuevo sistema se hace de manera adecuada, creemos que puede ser positivo para los afiliados, creemos que las rentabilidades esperadas pueden subir en el futuro y eso obviamente va a ser una buena noticia para todos nuestros afiliados y pensionados. ¿Y ahí cuáles son las expectativas concretamente? ¿Cómo esperan que sean estos benchmarks? Ya entrando más en el detalle de lo que son estas Sí, bandas de referencia. a nosotros nos gustaría en primer lugar que de alguna manera este benchmark o este glide path, que básicamente es el ciclo de vida que va a Ujú. tener las personas desde que comienzan su etapa laboral hasta que se pensionan y luego la etapa de desacumulación, creemos que esto tiene que ser de alguna manera reflejar cuáles son las distintas niveles de riesgo, los distintos
tendencias de mercado en términos de rentabilidad esperada para los distintos afiliados, para las distintas etapas de la vida. Ujú. Pues, con respecto a a los administradores, creemos que también tiene que haber suficiente amplitud en las bandas para que Para nos poder podamos mover, diferenciarse. para que nos podamos diferenciar, porque finalmente nosotros también podemos aportar en la rentabilidad y eso es algo que nosotros también deseamos, digamos. Entonces, estas bandas esperamos que sean lo suficientemente amplias para generar esta diferenciación, como tú mencionas, y para poder también contribuir a mejorar las pensiones de nuestros afiliados. Hablábamos de que claramente el 1% de agosto es todavía marginal a nivel general y el 0,1 aún más marginal. Sin embargo, tú dices que ya la AFP se estaba Sí, preparando para la reforma y que sí. cada vez va a tener más áreas y más partes. En términos concretos, ¿qué áreas están reforzando? ¿Han sumado nuevas áreas? Sí, yo diría que hay una coordinación interna muy potente. Nosotros se han designado personas específicas para trabajar en todo lo que para liderar todo el proceso de reforma. En nuestro caso, en AFP Capital está por un lado María Paz Abarca, que es Ujú. la gerenta de pensiones y operaciones, y también el subgerente legal, que es Diego Cotter, son los que están liderando todo el proceso de implementación en todas sus etapas, digamos, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de pago, de servicios, de inversiones. Ellos de alguna manera coordinan toda la implementación. Claro, obviamente que hay ciertos movimientos de personas porque hay algunas áreas que necesitan ser reforzadas en esta Reforzar, etapa, claro. eh, pero la coordinación principalmente entre las distintas áreas de la organización, hacia afuera, con los otros actores de la industria, con el regulador, también es importante y tenemos personas que están dedicadas y están haciendo una muy buena labor en ese sentido. ¿Les genera tranquilidad que haya continuado el superintendente Macías a cargo? Bueno, siempre es importante que la persona que estuvo involucrada en el desarrollo de toda la reforma, en la tramitación del Ujú. proyecto, sea también la persona que de alguna manera va a ser responsable de la implementación, porque en el fondo está en la génesis del proyecto. Entonces, para nosotros eso sí es una tranquilidad saber que está haciendo bien o que podría ser bien llevado este proceso, así que estamos bastante tranquilos en ese sentido. Volviendo a la actualidad, la exposición de las AFP a la Sí. renta fija local ha caído a su menor nivel en 3, 4 años, 4 años entiendo. ¿Perdió atractivo la categoría? Sí, mira, en renta fija local, efectivamente, después de los retiros, esto fue incluso hace Sí. como 4 años atrás, hubo una caída en la exposición a renta fija, principalmente porque sale mucha posición que tiene que ver con la renta fija más corta, las posiciones que nosotros llamamos más de liquidez de caja para pagar justamente los retiros. Entonces, ahí, claro, se produce la caída. Ahora, cuando uno hace una inversión en renta fija, finalmente lo que uno desea es tener cierta exposición a riesgo de tasa de interés o riesgo Sí. de duración, ¿no es cierto? A estar expuesto a los movimientos de tasa. Y esa exposición yo la puedo obtener de dos maneras, digamos, o con dos tipos de instrumentos. Por un lado están los instrumentos físicos, los bonos, que me dan esa exposición, que es lo que uno ve que cae en los fondos de pensión, y por otro lado están los instrumentos derivados, que también me pueden dar exposición a tasa de interés. Lo que ha venido pasando en el sistema de los últimos par de años, con mucha más fuerza, es que había una migración desde instrumentos físicos, desde bonos, hacia instrumentos derivados, que por un lado nos mantienen o nos dan esa exposición a tasas de interés y uno ve que, claro, cae la posición de bonos, pero no es que caiga la exposición a la tasa de interés, Ujú. sino que está siendo tomada de otra De manera otra forma, solamente. claro. Eso es por un lado. Y por otro lado, la gran parte de la demanda que tiene el sistema de pensiones, en el caso de la renta fija local, tiene que ver con el tamaño de los fondos que más invierten en este tipo de instrumentos, en este caso el multifondo D y particularmente el multifondo E. Y si uno ve el multifondo E en su composición, en la cantidad de activos que maneja, también han venido cayendo en el tiempo. En los últimos años, yo diría que hoy día estamos con un multifondo E que es el más chico en términos de tamaño de los 5 multifondos. Esto se explica primero porque el desempeño de los fondos de accionarios ha sido muy bueno en los Sí, últimos años. mejor, claro. Y además hemos perdido también, ha perdido esa, y la renta fija por otro lado, con todos los temas inflacionarios, tasas al alza a nivel internacional, también ha generado menores rentabilidades. Y también el hecho que el tamaño sea más chico implica que hay menor, obviamente, demanda por ese tipo de instrumentos y Correcto. uno ve que cae a nivel consolidado la posición de la renta fija en los multifondos. Y en ese mismo contexto, bueno, se espera que la inflación ya empiece a ceder hacia el rango meta del Banco Central. Sí. ¿Podría perder atractivo los bonos en UF, por ejemplo? Ahí voy a hacer una pequeña distinción.
lo importante cuando uno hace una inversión en los bonos NUF, ¿no? Es qué tan incorporado está en los precios de mercado esta reducción de inflación. O sea, si uno piensa que la inflación que se espera que caiga Ah, ya está incorporada en precio y ocurre eso, básicamente no deberíamos tener ¿ya está ningún incorporada? impacto. Hay parte de eso que ya está incorporado. Ahora, el tema es si uno cree que va a ser mayor la reducción, hay uno incluso podría haber una oportunidad hoy día a lo mejor de salir de esas posiciones, y si uno efectivamente cree que no va a ser tan importante esa reducción, hoy día a lo mejor los bonos son atractivos. Entonces, todo tiene que ver con cuánto incorpora el mercado y cuáles sean las expectativas de los distintos inversionistas. Y en ese sentido, claro, si yo espero que vaya una reducción muy violenta de la inflación, yo podría perder interés en ese tipo de bonos. Desde el punto de vista de la inflación en Chile en general es bastante persistente, ha bajado de manera importante en el último año, es bastante persistente Mm. por un efecto de indexación, pero tenemos riesgos que son importantes. Tenemos todo el tema tarifario que está afectando al mundo completo, y eso es un riesgo latente también para la inflación futura. Y hay una preocupación respecto a lo que pueda terminar haciendo Donald Trump con la Fed, justamente. Sí, ahí hay una preocupación bastante relevante el rol de las instituciones, sobre todo en Estados Unidos. Y cualquier cosa que amenace la institucionalidad en Estados Unidos, obviamente que es un tema de preocupación. Por el minuto los mercados no han tenido una reacción demasiado exagerada a los anuncios de destitución de algunos consejeros, pero hay una serie de cosas que puede ir de alguna manera haciendo caer la confianza. El mercado financiero Sí. se basa mucho en la confianza, y la institucionalidad detrás del mercado financiero también genera esa confianza. Si eso se ve amenazado, podemos tener turbulencia, entonces es un evento que hay que estar atento y nos tiene muy preocupados también en la FED. Antes de cerrar, quiero llevarte 2 segundos a las acciones chilenas. A comienzos de año dijiste de manera muy acertada de que las acciones chilenas tenían un mayor potencial alcista. Hoy día, ya a meses de que termine el año, pocos meses de que termine el año, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente las acciones chilenas este año, el IPSA va sobre el 30%, muy relevante esa rentabilidad, una contribución muy importante también al desempeño de los multifondos. Recordemos que todos los multifondos van positivos con muy buena rentabilidad en lo que va del año. Y aquí el desempeño del IPSA, parte de las cosas que explican ese desempeño tiene que ver, por un lado, con que a comienzos de año o los últimos años ha estado en valorizaciones bastante bajas, digamos, ha estado barato, las acciones chilenas han estado baratas, lo cual genera un atractivo. Y en segundo lugar, los resultados corporativos también han sido buenos. Entonces, Sí. parte de eso también explica este resultado. De aquí hacia adelante tenemos el gran evento de De las eleccionario elecciones. a fin de año, y eso puede generar también un potencial de rentabilidad importante hacia fin de año. Ahora, dado lo que ya llevamos del año, creemos que eso también está acotado, digamos. No esperamos un gran alza de aquí a fin de año en función solamente de este evento, porque ya llevamos un muy buen año. Y Y hay parte que creemos que puede estar incorporada. eso mismo quería preguntarte. ¿Hay partes, el triunfo, el cambio de signo político ya está medianamente incorporado en las acciones? Probablemente, dado lo que marcan las Sí. encuestas, probablemente hay parte de eso que ya está preso, sobre todo en el precio de las acciones, digamos. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en Mentes del Mercado. Gracias, María José. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Sigan con la programación del Mercurio Inversiones por EMOL TV. El mercado está apostando con fuerza por un péndulo político moviéndose hacia la derecha en las elecciones presidenciales, lo que ha contribuido al fuerte salto que ha visto el IPSA este año. Pero ante la incertidumbre que rodeó la conformación de las listas para el Congreso, varios creen que no se está internalizando un posible catalizador, un triunfo de la actual oposición en las parlamentarias. Y según la corredora brasileña Bradesco, el control legislativo será decisivo para la gobernabilidad en el próximo ciclo. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. Un artículo que habla sobre el escenario electoral que aún no incorpora la bolsa chilena y que, de concretarse, podría desatar grandes compras, de acuerdo a distintos estrategas. Según Hugo Osorio, gerente de inversiones en Portfolio Capital, la rentabilidad que anota el IPSA en 2025 no responde necesariamente a un optimismo por lo que ocurrirá en el Congreso, sino que es más bien resultado del cambio de gobierno previsto. Y Leonardo Vázquez, Portfolio Manager en Credit Corp Capital, dice que más que la presidencia, lo que hoy premia al mercado es la estabilidad política y la capacidad de avanzar en reformas estructurales.
En ese escenario cree que un gobierno pro mercado, con un parlamento a su favor, podría ser el verdadero catalizador de la bolsa chilena. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda a los mejores análisis para entender cómo la política incide en el valor de los activos. Y con esta recomendación nos despedimos e invitamos a conectarse la próxima semana, siempre aquí, por Emol TV.